Muy bien, esperamos que se sientan en casa, esperamos que puedan, si estás por primera vez, también te puedas sentir en casa. Me tocó doble turno esta semana, así que le estaré compartiendo también la palabra hoy. Estamos en esta serie Caminos de Búsqueda, y estos caminos de búsqueda que nos ayudan de alguna manera a encontrarnos y conectarnos con el Señor. Y por eso estamos animando a la iglesia y por eso también estamos comenzando mañana un tiempo de ayuno y de oración donde queremos realmente animarte a poder buscar juntos de Dios. Y la pregunta que te quiero hacer para comenzar es, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración en términos de autoevaluación? Quizás para algunos la oración se ha convertido en una práctica habitual, que desarrollan de manera continua. Quizás para otros es una práctica un tanto más esquiva, que tal vez le cuesta desarrollar, que quizás es algo que sabemos que debemos realizar, pero quizás por diversas razones o motivos no estamos creciendo. Quizás algunos pensamos que solamente para algunas personas. Tal vez la dificultad para algunos en términos de la oración es pensar que esto es como un monólogo, que tú hablas, que tú oras y quizás como casi un acto poético, pero nadie está al otro lado del teléfono escuchando. Tal vez, como decía recién, tal vez tú piensas de que la oración es solo para cierta gente, para los intercesores de la iglesia, para aquellos que sí saben orar. Y para nosotros nos queda la oración antes de la comida, antes de salir a trabajar, esta oración express, y sería. Tal vez para algunos la oración viene a ser como algo muy complicado de entender, de realizar, y es como esta fórmula que se ve ahí en este pizarrón, quizá algo difícil de poder aprender y de poder practicar. O tal vez para otras personas la oración puede ser que pensamos que tiene muy poco impacto realmente en nuestras vidas espirituales. ¿Por qué no oramos más? Pueden haber otras razones. Quizás creemos que no hace una gran diferencia. Tal vez decimos no tengo tiempo para orar. No sabemos o desconocemos de que realmente es un mandamiento de parte de Dios de orar. O simplemente por pereza, por flojera, porque no es prioridad en nuestras vidas espirituales u otras razones. Pero la verdad, queridos hermanos, amigos, amigas, si es que nosotros entendiéramos la importancia que tiene la oración en el reino de Dios, oraríamos más. Si nosotros entendiéramos la importancia que tiene la oración en el reino de Dios, oraríamos más. En toda la historia de la iglesia vamos a encontrar distintos movimientos de oración que surgieron en momentos a veces complejos de los países en los cuales estaban estas iglesias, momentos en los cuales habían desafíos, habían crisis sociales, culturales, políticas, y la iglesia fue despertada a orar más. También vamos a encontrar distintos, pudiéramos decir, como columnas, que son personas que a través de los siglos nos han enseñado respecto a este valor de la oración. Y por ahí había un líder que decía, cuando Dios va a hacer algo en medio de su pueblo, convoca a su pueblo a orar. Y por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo está hoy tu entendimiento y tu vida respecto a la oración? Y la oración, por un lado, claramente es pudiéramos decir, una herramienta, un camino en el cual podemos involucrarnos en el avance del reino de Dios, pero también es una forma íntima en la cual desarrollamos y buscamos profundizar nuestra relación con nuestro Papá Celestial, continuamente. Y tal vez una pregunta que surge por ahí es, si Dios es soberano, ¿de qué sirve orar si ya todo está
determinado. Si es que ya está todo seteado. ¿Para qué vamos a orar si en realidad las cosas igual van a pasar? Dios es soberano. Y aquí hay algo interesante y tal vez daría para un hacer en sí mismo en términos de comprender las dimensiones de la soberanía de Dios y distintos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo el evangelismo, la oración, el discipulado, la toma de decisiones de nuestra vida. Pero la verdad es que observamos en la palabra de Dios de que siempre hay una combinación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y pudiéramos decir entre la soberanía de Dios y la participación de nosotros como discípulos de Cristo en el avance del reino de Dios. Y en toda la Biblia vamos a poder observar esta combinación. Inclusive en el Antiguo Testamento se dan estas conversaciones que Dios tiene con algunas personas en términos de donde comparte sus planes. Y hay esta intercesión por parte de personas, oración, hay un involucramiento en el avance del plan de Dios. Y por lo tanto, nosotros como cristianos, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo, podemos inclusive tener una participación mucho más grande y potente en lo que es el desarrollo del plan de Dios. Y así como nosotros entendemos en la palabra, cuando leemos y observamos de que, por ejemplo, para que la gente conozca del plan de salvación del Señor, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber predicación. Dice, ¿cómo creerán si nadie, ¿no es cierto?, les predica? ¿Cómo irán si es que nadie les predica la palabra del Señor? Pudiéramos decir, claro, la gente se pudiera convertir sola o Jesús podría haber venido, resucitado y que todos nos convertíamos y nos íbamos al cielo. Pero hay un plan en el cual Dios quiere involucrarnos como iglesia para poder participar en el avance de su reino. Por lo tanto, no va a haber conversión si no hay predicación de la palabra. Y de la misma manera, la oración entra en este proceso en el cual nosotros somos, pudiéramos decir, actores principales de lo que significa el avance del reino de Dios. La manifestación de su reino y obra a través de la oración de su pueblo. Sucede a través de la oración de su pueblo. Mira un ejemplo en Daniel, donde Daniel empieza a leer justamente el texto que decía de que se habían cumplido los años de cautiverio del pueblo de Israel, que estaba en Babilonia, y él lee esta información, pero entiende de que se tiene que involucrar en una intercesión por su pueblo para que la liberación de este pueblo se haga efectiva. Y mira qué interesante, y tú puedes leer después el relato completo aquí en el libro de Daniel. Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Qué nivel de interacción aquí y de todo lo que está pasando en el escenario espiritual y divino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Y anota esto. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Qué interesante que se tenía que gestar esta oración para que algo se comenzara a mover en el ambiente espiritual, en el cielo, para que se cumpliera una promesa que Dios ya había realizado. Y vamos a ver también un poquito más adelante con Daniel mismo. Daniel capítulo 10 versículo 2. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta ¿a qué? A tu oración. ¿Potente o no? ¿Logran captar
la esencia que hay aquí respecto a la participación que tiene la oración nuestra del creyente en el desarrollo de este plan divino. Sproul, un teólogo reformado, tiene esta frase que me pareció muy interesante. Porque Dios es soberano, debemos estar emocionados acerca de la función de la oración, ya que en su soberanía Él ha diseñado que su plan de salvación se lleve a cabo a través de la oración de su pueblo. Por esta razón, en la Biblia se nos demanda a ser altamente activos en la oración. Dios en su soberanía, y claramente debemos entender que estamos orando al Dios creador del universo, aquel que es el principio y el fin, que conoce la historia, que sabe el rumbo de la historia. Pero hay un principio teológico que dice que Dios ha definido los fines, pero también ha determinado los medios para llevar a cabo esos fines. Y uno de los medios para llevar a cabo esos fines en medio de nuestra realidad es justamente la oración de su pueblo. Otro teólogo dice, Dios es soberano, Lyndon Duncan. Dios es soberano y en su soberanía Él nos nombró a nosotros como instrumentos para llevar a cabo su voluntad. Uno de los mayores instrumentos que Él nos ha dado para esto es la oración. Y Juan Wesley, el fundador del movimiento y de este despertar espiritual que luego da luz a la iglesia metodista episcopal, dice, va más radical. Dios no hace nada que no sea en respuesta a la oración. ¡Wow! Poderoso. Y es esta interacción, ¿no es cierto?, de este Dios soberano que tiene el control, pero que nos invita a participar en su reino. Y yo no sé si sabías, y probablemente lo has leído antes en Apocalipsis, pero no sé si sabías que las oraciones nuestras llegan nada más ni nada menos que al mismo trono de Dios. Hay una sinopsis que vemos que nos da Juan en el Apocalipsis y que justamente está en este capítulo 8, que dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, y no me voy a detener en todos los detalles ya porque el Apocalipsis es un libro que requiere mucho contexto para entender, pero quiero que nos detengamos en este detalle de las oraciones de los santos. Rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo ¿con qué? Con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Y mira lo que sucede. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. En el contexto que esto sucede, y tendríamos que irnos al Antiguo Testamento para entender varios de los simbolismos que hay relacionados al tabernáculo, pero aquí claramente hay una acción que viene desde este altar de sacrificio, donde están las oraciones de los santos, y en el relato está sucediendo algo muy particular, algo trascendental en la tierra, y hay persecución de la iglesia cristiana, hay mártires que han muerto. Pero estas oraciones se nos dicen que no han quedado en el vacío, no han sido en vano, sino que están acumulándose en este recipiente de las oraciones de los santos, que es su iglesia, que somos nosotros. Las oraciones del clamor de decir, Señor, ven pronto. Señor, manifiéstate con justicia en la tierra. Señor, trae paz en nuestros continentes. Dios, ven y trae una transformación en nuestros países. Estas oraciones no están cayendo en el vacío, están cayendo en la misma presencia del Señor. Y en el momento preciso que Dios diga, esta oración va a ser contestada,
Y será justamente este tiempo donde vendrá también toda esta acción de juicio a las naciones. Así que es interesante y muy profundo esta imagen en la cual realmente podemos ver la profundidad del impacto y dónde están siendo llevadas nuestras oraciones. Si entendiéramos la importancia que tiene la oración en el reino de Dios, oraríamos más. Y ¿sabes qué? Tal vez tú puedes decir, ¿sabes qué? No me alcanza el tiempo para poner además la oración. Ya vamos a hablar más adelante respecto a cómo orar. Pero creo que es una mala comprensión respecto a lo que significa el orar sin cesar. Me gusta mucho una frase de Martín Lutero, el reformador, que dice: tengo tantas cosas que hacer que no puedo continuar sin pasar 3 horas diariamente en oración. Y eso justamente cuando comprendemos que el quehacer de nuestras vidas está justamente íntimamente ligado a la dependencia que tenemos de Dios. Debemos recordar cuando se nos habla, cuando Jesús nos dice, separados de mí, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nada. No podemos hacer nada separados de Dios. Por lo tanto, cuando comprendemos que inclusive antes de conectarnos al celular, al wifi de nuestra casa, a las noticias del día, tenemos que estar conectados por medio del Espíritu Santo y gracias al sacrificio que hizo Jesús con la presencia del Señor, vamos a entender el fundamento de cómo funciona nuestro motor interno como discípulos de Cristo. Y esto lo hacemos a través de la oración. William Temple, un arzobispo de Inglaterra, decía: las coincidencias ocurren con mayor frecuencia cuando oro. A mí me gusta decirle las diosidencias. Cuando comenzamos a entrar en esta dinámica de oración, en la cual cada aspecto de nuestra vida lo entregamos delante del Señor. Me gustaría ver alguna de las enseñanzas de manera condensada de lo que Jesús nos enseñó respecto de la oración, acerca de la oración. Y creo que nos pueden servir justamente, y si que tú estás en el nivel tal vez más inicial respecto a entrar en esta vida de ser discípulo de Jesús, tal vez estás tratando de descifrar lo que significa la oración, o quizás si llevas un tiempo ya avanzado en eso, nos puede refrescar irnos a los textos de que nada más ni nada menos Jesucristo nos habla en relación a la oración. Y primero, Jesús nos enseña esta oración bien conocida del Padre Nuestro, que daría en sí mismo para toda una predicación, pero me gustaría destacar en esta oración del Padre Nuestro que debemos orar entendiendo y comprendiendo y asimilando nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios. Él les enseñó lo siguiente en Mateo 6, del 9 al 13. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Quise leerla en la Nueva Traducción Viviente porque sé que muchos no sabemos la Reina Valera del 60, pero cuando nos salimos del piloto automático evangélico, nos hace por ahí profundizar en algunas palabras que no habíamos observado. Y esta es una oración que Jesús les enseña justamente a sus discípulos porque ellos le piden: Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista nos enseñó a orar, enséñanos tú a orar. Y es una oración tan íntima que rompe este paradigma de oración que venía desde el Antiguo Pacto y nos acerca a esta relación íntima. Si tú eres hijo o hija de Dios, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad y el privilegio de tener una relación cercana, amorosa, afectiva
con tu Papá Celestial. Él te invita a orar. Jesús nos enseñó de esta manera a conectarnos con esta forma de oración en intimidad hacia Él. Y con esa confianza nos debemos acercar. Yo le pregunto a los papás y mamás que están acá, cuando sus hijos van y abren el refrigerador y sacan algo para comer, ¿tú le pasas la cuenta al final del día de todo lo que consumió? Espero que no haya ningún caso así aquí, ¿ya? Amaya y Lucas saben que pueden sacar lo que ellos quieran del refrigerador, bueno, dependiendo, ¿ya? Les paso el aviso. Pero tenemos acceso. Tenemos acceso justamente porque hay una relación de cercanía con nuestro Padre. Ahora, y solamente un paréntesis, pero que también da para una serie. Muchas veces la relación con nuestro Padre Celestial está teñida por cómo ha sido la relación con nuestro Padre aquí en la tierra. Por lo tanto, ahí también hay aspectos que preguntarnos en relación a, pienso que Dios no me está escuchando porque tal vez mi papá acá no me escuchaba. Siento que tal vez no puedo relacionarme de esta manera afectiva porque mi papá nunca me expresó afecto. Solamente te dejo esa tareita para la casa. Pero pensar primero de que la oración, lo que Jesús nos enseña es justamente en este sentido de nosotros relacionándonos como hijos e hijas con nuestro Padre Celestial. Hay algo bien interesante también, que Jesús nos enseña a orar entendiendo que nuestra única audiencia es Dios, que lo que nos debe interesar es la opinión de Dios y no la opinión de los demás. Mira lo que dice este pasaje en Mateo 6. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A veces cuando estamos comenzando nuestro camino de fe en el cristianismo, es como que estamos medio nerviosos de, oye, yo no sé orar tan bonito como tú. Es que a mí me da vergüenza orar, porque como que no tengo las palabras para expresarme bien. Eso es porque hemos mal comprendido hacia quién va dirigida la oración. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es que lo importante de la oración es este sentido justamente de honestidad, de no estar mostrándole a nadie la oratoria que puedo tener en la oración, sino que expresar nuestra oración de una manera honesta y tal como somos. ¿Cómo estamos en esta dimensión respecto a nuestro sentido de entender de que estamos orando a Dios? También Jesús nos anima a orar de manera sencilla y honesta. En el mismo capítulo, versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y aquí a veces siento que como cristianos nos perdemos un poco y nos ponemos medio supersticiosos respecto a lo que significa la oración. Tratamos de rellenar, tratamos de a veces hacer cosas sin ningún sentido porque creemos que es como que podemos mover esta piñata celestial para que nos caigan esos dulces que estamos esperando, cuando lo que Jesús justamente nos está diciendo que Él espera de nosotros, una fe y una oración honesta. ¿Por qué si hablas de una manera con tu familia, cuando hablas con un hermano, saca esto del sacrosanto, ¿no es cierto? Que el Dios Trino Dios te bendiga, a ti incircunciso.
Y a veces es como que nos pusiéramos y nos transformáramos de alguna manera pensando en que ese lenguaje de por sí nos transforma en personas más santas, cuando en realidad lo que nos hace santos es la gracia de Dios, de que Cristo murió por nosotros. Y nosotros, siendo pecadores, accedimos al trono de gracia. Así que cortémosla con eso, de ser estos especímenes religiosos que somos como raros dentro del lugar donde nos movemos porque ni siquiera sabemos hablar de las cosas espirituales con un lenguaje común y corriente, para que las personas que no tienen ese lenguaje nos puedan entender. Me fui por otro lado. Pero importante esto de comprender lo que significa de orar con sencillez y con honestidad. Y también un tema muy, muy importante es orar con perseverancia. Hay dos historias. Hay una historia de este amigo que va a medianoche a buscar, a pedir, ya lo vamos a leer, pero también hay otra imagen que es de una viuda que va a requerir de una ayuda de un juez injusto. Estas dos historias Jesús las pone para hablarnos justamente y enseñarnos acerca de la perseverancia que debemos tener en la oración. Dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, o en chileno, no me molestí. La puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. ¿Tienen amigos así? Amigos desatinados. Yo tengo algunos. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Y sabes que a mí me desafía estas enseñanzas de Jesús respecto a la oración, porque personalmente me remueve el piso. Personalmente digo, estoy orando con tan poquita fe y con tan poquita perseverancia. Y a veces, por situaciones o realidades que vienen a ser un tanto crónicas en nuestra vida, tenemos como un agotamiento. He hablado en el pasado respecto a estos capítulos abiertos en nuestra vida. Esos capítulos abiertos que pueden ser un familiar que se ha apartado del Señor, alguna situación crítica, algún quiebre que hemos tenido. Muchas cosas que están ahí presentes y que son estos capítulos abiertos que no terminan de cerrarse. Y esto a mí me desafía a orar por esos capítulos abiertos de nuestra vida. A perseverar en la oración. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos solamente así pequeñito de todo el desarrollo de la historia de Dios en la vida de las personas y en nuestras vidas. Si nosotros comparamos nuestra historia con la eternidad, es ínfimo. ¿Cómo se dice? Ínfimo. Muy pequeño. Es como que estuviéramos en muchas de nuestras circunstancias. Nosotros pensamos que ya se acabó el partido. Es como que se acabó el partido de fútbol, entonces ya no hay nada más que hacer. Pero en realidad estamos en el entretiempo. Estás en el entretiempo, en esos capítulos cerrados, en aquel hijo o hija por el cual estás orando y que lo ves apartado y que no ves ninguna vuelta que vuelva al Señor. Estás en el entretiempo. Persevera en la oración. En esa situación que tal vez has sufrido por años, estás en el entretiempo. Sigue perseverando en la oración. ¿Sabes qué? Porque no sabemos el final que Dios tiene determinado. Y cuáles son las vueltas en el reino de Dios que se tienen que dar
para que esas oraciones sean escuchadas. Y efectivamente, Dios a veces nos dice, tienes que esperar en tu oración. Otras veces nos responde sí. Y otras veces, ¿sabe qué nos responde? Bástate de mi gracia. No, bástate de mi gracia, como le respondió a Pablo. Bástate de mi gracia. Mi gracia te es suficiente para este momento de espera. Así que si Dios no te ha respondido o te ha respondido que no, afírmate de su gracia. Afírmate de su gracia en el silencio de Dios. Y por último, otro aspecto, no menor, orar con fe. Ustedes, los que son padres y sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. No hay mucho más que agregar a eso, que tan solo decir, nuestra fe está puesta en la obra de Cristo y gracias a la obra de Cristo tenemos acceso al trono de Dios para interceder y para orar de que el reino de Dios sea manifestado en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestros trabajos. Ora con fe, confiando en que Dios te escucha. Algunas ideas prácticas para la oración. Primero, lo decía al principio, creo que hay veces que nos perdemos porque entendemos la oración solamente como un momento especial, cuando en realidad la oración puede ser completamente cotidiana. Yo no sé qué es lo que haces cotidianamente. Yo puse aquí a alguien paseando un perrito. ¿Has pensado que tu caminata con tu firulai se puede transformar en un encuentro con el Creador, con el Señor del universo? ¿O solamente te preocupa la bolsita que llevas ahí para recoger las cosas? Puede transformarse en un momento muy espiritual. Caminatas. A mí me encanta hacer caminatas en la mañana de oración. Conversar con Dios, como si Él fuera andando al lado mío. De hecho es así. Cuando caminas al trabajo, cuando vas en el metro, bájate una cuadrita antes. Y esa es la cuadra donde el Señor te está esperando ahí para caminar juntos y conversar. Conversar respecto a tu día, conversar respecto a tus necesidades, conversar respecto a lo que te está pasando en la vida. Una cosa muy práctica, ¿sabes qué? Y eso ya en el nivel de nuestras mentes, es convertir nuestros pensamientos en oración. Y sobre todo nuestras preocupaciones en oración. Porque la Biblia dice de que nosotros llevemos todas nuestras preocupaciones delante de Él. Y nos dice que no nos preocupemos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Comenzar a transformar nuestras preocupaciones en oración. En vez de darle vueltas y vueltas y vueltas en tu mente de esa conversación que tienes que tener, de esa reunión, de la situación con tu hijo, con tu hija, de la reunión de apoderados, qué sé yo. Convierte esa preocupación en una oración. Y probablemente te vas a dar cuenta de que tienes que poner ahí como un freno de mano cuando empiezas a preocuparte y decir, ok, me voy a acordar de esto. Señor, no quiero que esto sea un pensamiento que termine en mi colon. Yo quiero que esto sea una oración que termine en tu trono. Requiere disciplina, requiere estar atento, pero puede ser una manera muy práctica de tus preocupaciones, transformarlas en oración. Otra idea práctica, puedes poner una alarma por ahí para recordarte cuándo orar, de vez en cuando, sobre todo en estos días que estamos comenzando ahora este tiempo de búsqueda de 21 días. Ponte una alarma durante la mañana o durante la tarde que te avise, oye, es tiempo de orar. Porque a veces en el día a día cuesta. Y haz una oración sencilla. 30 segundos, 1 minuto. Señor, ayúdame a estar consciente de tu presencia en este día. Amén. Y sigue adelante. Esa es otra manera práctica que se me ocurrió el otro día. Haz un WhatsApp con Dios.
¿Tú sabes que puedes tener grupos contigo mismo en el WhatsApp? Yo tengo grupos suena medio triste, yo tengo grupos conmigo mismo. Se llama One. Técnicamente, ¿cómo haces un grupo? Puedes buscar un grupo que ya abandonaste hace rato, que tú lo creaste y eliminas a todas las demás personas y te quedas tú solo contigo mismo. Y a ese grupo le puedes poner, no sé, chat con Jesús, grupo con Dios. Inclusive, puedes setear de que si es que no quieres que nadie más vea esos mensajes, que los mensajes se borren en 24 horas. Eso lo permite ahora esta aplicación. Y escríbele. Escríbele ahí cuando estás en tu trabajo. Mándale un WhatsApp a Dios. Señor, hola. Mira, estoy aquí en la pega, estoy un poco preocupado porque me toca una reunión con el jefe, estoy medio complicado. Te quiero entregar esta carga a ti. Enviar. Ahora, si te sale el doble check, cuéntame ya. Cuéntame. Pero una forma súper práctica de ocupar la tecnología para crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto chateas con otras personas que no te contestan o que no te dicen nada útil? ¿Por qué no tienes un grupo de WhatsApp con Dios? Una idea, se las dejo ahí, ¿ya? Eso no sale en la Biblia por si acá, ¿ya? Pero es una idea práctica. También la oración puede ser una oración agendada. Una oración que la programamos tal como programas una cita con tu esposa, con tu marido, con tu pololo, tu polola. Una cita en la agenda. Esta semana, de 3 a 4, y lo bloqueas. Inclusive te puedes ir a tomar un café con Dios si quieres. No sé qué es lo que te resulta a ti, pero bloquéalo en tu agenda. Así tal cual como te vas a juntar con una persona, pon en tu agenda, me voy a juntar con Dios, a conversar, a orar. Marca una reunión, puede ser en la semana. Y también otra idea práctica, y que podemos aprovechar profundamente, es la oración comunitaria. Porque ya lo hemos dicho, no existe el cristiano llanero solitario. El cristianismo es una forma de vida que se vive en comunidad, que se vive en familia de fe. Y por eso se nos insta tanto en la palabra de Dios a orar unos por otros, a orar con los otros, a juntarnos y animarnos en oración. ¿Tienes tu tribu de oración? ¿Tienes aquellos con los que sabes que hoy si tengo una necesidad de oración puedo mandar un mensaje, puedo llamar por teléfono y van a estar orando por mí? En la iglesia tenemos diversas instancias a las cuales te puedes sumar y esta semana vamos a estar actualizando también lo que son los eslabones de oración que están ahí en nuestra página web, que son grupos de oración que se juntan en distintos momentos de la semana para orar. Con los hombres, por ejemplo, tenemos un grupo de oración que se llaman los guerreros de oración y que nos juntamos de 6 a 7 de la mañana los días martes, online. Tenemos 30 minutos para orar la Biblia y 30 minutos para orar. Y es una bendición, ya llevamos varios años haciéndolo. Es una bendición para nosotros encontrarnos ahí con cara de sueño, nos conocemos los pijamas, las lagañas, todo lo demás. Y necesitamos un tiempo para realmente discernir si creemos todavía en Dios o no y conectarnos. Pero cuando nos enchufamos en eso, ¿sabes qué? Es una bendición de poder orar unos por otros. Es un grupo que se junta también todos los miércoles. Ya históricamente antes se juntaban presencial, ahora se juntan online. Hay ahí, ¿no es cierto?, ideas de volver a juntarse presencialmente. Hay grupos de mujeres durante la semana que también están orando. Y te estamos invitando en estos próximos jueves que vienen a venir a orar juntos. Me encantaría ver la iglesia así igual de llena como está hoy día. Jim Cymbala, el pastor de Brooklyn Tabernacle, él dice, la popularidad de la iglesia se nota en la asistencia del día domingo. La popularidad de Jesús se nota en la asistencia a las reuniones de oración. Punto. Porque son personas que están entendiendo la profundidad de vivir una vida de oración. Queridos hermanos, hermanas, amigos, si entendieran la importancia que tiene la oración en el reino de Dios, oraríamos más. Quiero invitar a los músicos a pasar aquí, pero antes me gustaría que pudiéramos
comprender la urgencia que tenemos de ser una iglesia que ora. Y me refiero a esta iglesia local y también me refiero a la iglesia cristiana en nuestro país. Con un grupo de pastores y líderes de otra iglesia estamos conformando lo que se llama Red Santiago, con pastores, líderes de distintas denominaciones y abominaciones también. Y nuestro deseo, nuestra oración es que el reino de Dios sea manifestado en nuestro país, en nuestra ciudad. Que Santiago sea transformado. Pero a veces noto que estamos demasiado pasivos como cristianos, simplemente siendo espectadores de las noticias, espectadores de la realidad, espectadores de lo que está pasando en nuestras familias. Y es como que nos resignamos y nos quedamos arrinconados y no comprendemos la herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la oración. Y no está nada malo buscar apoyo para nuestras vidas en profesionales, en personas que nos puedan ayudar. Pero si tú como papá y mamá de familia estás con una situación compleja en tu familia y no estás doblando tus rodillas en oración y no estás yendo cuando no está tu hijo en su pieza a orar en la cama de tu hijo, si no estás orando por ellos cuando están en el colegio, si no estás orando para que el Señor pueda bendecir a sus amistades para que también conozcan a Cristo, ¿sabes qué? Estás muy perdido en el camino. Y por eso te quiero animar hoy a que como familia, que como padre, como madre, podamos también tomar el peso, como abuelos, abuelas, podamos tomar el peso de lo que significa orar y oremos con fe para que el reino de Dios sea manifestado, para que el Señor rescate a nuestra generación, para que el Señor rescate y traiga un despertar espiritual en nuestra ciudad, para que el Espíritu Santo nos quebrante, para que traiga arrepentimiento en nuestras vidas, para que el Señor nos renueve y nos movilice para ser aquellos discípulos y discípulas de Jesús que sin temor alguno puedan decir: Jesucristo es la única esperanza para este mundo, es la única esperanza para este mundo. Padre, hoy nos acercamos a ti en la convicción y en la certeza de que tú estás en este lugar y de que tú escuchas nuestras oraciones. Jesucristo, tú nos enseñaste a pedir que tu reino viniera en medio nuestro. Padre, que tu reino venga en este lugar. Que tu reino venga en estas vidas, que tu reino venga a esta iglesia, que tu reino descienda ahí en la transmisión, que tu reino, Señor, se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Despiértanos, Señor, despiértanos a más de ti. Necesitamos profundamente de tu toque. Espíritu Santo, ven y transforma nuestras vidas. Ahí donde estás, te quiero invitar a que te pongas de pie. Y si esa es tu oración, simplemente ahí donde estás, di: Señor, quiero ser transformado. Quiero que me llames a mayor profundidad en ti. Quiero ver tu reino manifestado en mi vida.